Fedepapa denunció que están ingresando importaciones de papa congelada desde varios países europeos a precios muy bajos, lo que afecta a la producción local. Dos embajadas europeas respondieron en cartas enviadas al Ministerio de Comercio y dicen que no hay irregularidades. Productores de papa están pendientes de una decisión del Comité de Prácticas Comerciales sobre una demanda de dumping por importaciones de Europa. Esperamos que proteja la producción nacional, que en los próximos días se dicten las medidas necesarias. El comité se reúne mañana, pero aún no se tomará ninguna decisión. Se dará más tiempo para analizar más pruebas. Mañana en el comité lo que se va a hacer simplemente es tener la posibilidad de poner juntos todos los hechos, los de Fedepapa, que es quien solicitó, los de los exportadores a Colombia, que son de Países Bajos, de Alemania y de Bélgica, y no se toma ninguna decisión. Fedepapa dice que hay un crecimiento acelerado de importaciones a precios muy bajos. En 2010 se importaban 11.000 toneladas y para el 2016 ya fueron 42.000 toneladas. La diferencia en precio entre lo que le venden a Inglaterra y lo que venden a Colombia está entre un 25 y un 35%. Y que los afectados se cuentan por miles, que no se defiende a nadie en particular, sino a un grupo de productores. Son alrededor de unos 110.000 productores, pequeños productores de papa, y que afecta alrededor de unos 350.000 familias que derivan su sustento directo o indirectamente del cultivo de la papa. Desde la Dignidad Papera se dice que se necesitan políticas públicas para proteger al sector. A Dignidad le preocupa que el gremio hable de cultivos de subsistencia, sin voluntad de exportación. Necesitamos la asistencia técnica, necesitamos el subsidio de los insumos, la legalización de la tierra, el tema de los créditos, seguros de cosecha y demás. Pero Colombia sí tiene la capacidad para crecer en el sector papero. En el Ministerio de Comercio Exterior dicen que no se dejan presionar. Aquí se hace un análisis técnico, hay 3 requisitos para aplicar esa medida: que haya práctica, que haya daño en la producción nacional y que haya relación de causalidad, y cuando llegue el momento, así se tomará la decisión. Las embajadas de Holanda y Bélgica enviaron cartas al ministerio donde indican que ellos cumplen la legislación de la Organización Mundial del Comercio. Tal investigación debe llevarse a cabo con la más alta consideración por la transparencia y el derecho a la defensa para todas las partes involucradas. No se dio razón alguna por la cual los precios internos en los Países Bajos se consideran insuficientes para calcular el valor normal del producto. Mientras tanto, la delegación de la Unión Europea dice que no se pronuncia sobre una investigación que está en proceso. Pues Mauricio, preocupante la denuncia que se hace desde Fedepapa, porque es que somos un país de variedad de papa, productores de papa, y uno pues se pregunta muchas cosas. ¿Cuál puede ser la realidad de lo que está sucediendo? No somos competitivos en este sector porque no tenemos la tecnología que nos permite ser como igualmente productivos ante esa competencia que llega de afuera, o es que no se está cuidando el mercado. Paula, hay un tema de productividad, usted bien lo dice, dicen los expertos que para producir 1 kilo de papa procesada en Europa se necesita 1,6 kilos. De 1,6 sale 1 kilo procesado. En Colombia, de 6 kilos de papa cruda termina saliendo 1 kilo de papa procesada. Hay un problema de productividad serio. Pero el problema de productividad no es lo que se castiga en un caso de estos, ni es el ministerio el llamado a decir, no, es que son tantas familias, y es que nos van a bloquear las carreteras, y es que la dignidad papera. No, esos no son los criterios. En temas de comercio internacional hay unas reglas muy claras. Ustedes oyeron la palabra dumping. ¿Qué es dumping? Es una práctica prohibida a nivel internacional que consiste en que yo le exporto a otro país por debajo de mis costos o por debajo de los precios a los que vendo en mi propio país. Cualquiera diría, no, Regio, que a mí me vendan barato, que eso es lo mejor porque mi consumidor gana. Sí, lo que pasa es que el dumping, cuando se convierte en una práctica reiterativa, termina quebrando a los productores del otro país, y una vez quebrados los productores del otro país, ahí sí subo precios para cubrir mis costos y me quedé con ese mercado. Recuerden ustedes, lo que está prohibido es vender por debajo de costos o vender por debajo de los precios del propio país. Y además, como decía la ministra, que haya causalidad, que eso genere un daño en la producción del otro país. Yo creo que el ministerio hace bien, y como lo decía la viceministra, en tomar las cosas con calma, porque aquí hay dos caras de una moneda. El gremio papero en Colombia, que dice, aquí depende una inmensa cantidad de gente de esa producción de papa, y se han aumentado de manera monumental las importaciones. Eso es cierto, eso dicen las cifras, pero hasta allí no hay práctica irregular. La otra, tendrían que demostrar lo que yo acabo de decir, que les están vendiendo los exportadores por debajo de sus costos o de sus precios, y que eso es lo que les causa daño. La otra cara de la moneda, ustedes lo veían, es el de las embajadas de los Países Bajos, de Bélgica y además de Alemania, que dicen, no señores, nosotros no estamos vendiendo por debajo de costos, nosotros estamos vendiendo
productivamente, con buena eficiencia, con buena competitividad, y eso es lo que nos hace entrar allá de manera razonablemente competitiva. Es más, dicen, el caso que ha presentado Fedepapa no está bien argumentado porque está tomando como referente no el costo de aquí para decir que estamos por debajo, sino el precio al que le vendemos al Reino Unido, y eso no funciona, eso no sería una prueba suficiente. Pero van más allá los países europeos, dicen, me suena que esto es parecido a una práctica que se da internacionalmente, que llegan las transnacionales productoras de papa congelada. En Colombia una de esas transnacionales tiene el 80% del mercado de papa congelada, empiezan a comprarle a los productores locales, de repente dicen que hay dumping, cierran las importaciones o les ponen una barrera a las importaciones de los competidores, y después se quedan ellos con el negocio y comprándole básicamente a sus proveedores de Estados Unidos y de Argentina que no tienen arancel. No sé si una cara de la moneda tenga razón, no lo sé si la otra tenga razón. En este caso hace bien el ministerio en decir, un momentico, vamos a estudiar bien el caso, a ver si se configura el dumping y a ver si se configura el daño antes de tomar decisiones apresuradas. Hoy que todo el mundo está temblando porque se va a armar una guerra comercial porque Trump empezó a meter proteccionismo. Aquí no podemos ser tan avanzados en ese sentido.